A partir de ahora comienza Una Hora en Compañía. Un encuentro para compartir, para subirnos a un tren que nos lleva al cosmos inteligible, donde el todo es mente. Y vos, querido radionauta, comenzás a vibrar. Conduce Nancy Bacari. Mis queridos radionautas, yo muy feliz acá después de tanto tiempo con mi querido profe, el doctor Pablo Carosino. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta cuando puedas mandarme eso, de estar acá con vos. Y bueno, te hablé porque realmente estamos en una situación que muchos no comprenden, que muchos están a favor, otros están en contra, pero la realidad es que poco se sabe de lo que ha dictaminado la Corte, ¿no? El tribunal. Y entonces, ante esa falta de información, recurro a vos porque sos mi profe y porque sé que sos un genio y que sabes mucho de derecho constitucional. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando me dijiste por este tema, dije, bueno, a ver de qué podía ilustrar yo con este tema. Independientemente de los criterios jurídicos, a mí los temas políticos es que me llaman mucho la atención por la reacción de la gente. Es decir, ¿por qué no aceptamos un fallo de la Corte Suprema? ¿Por qué la gente que está a favor de Cristina cuestiona tanto? Y yo analicé eso y dije, nunca escuché un fundamento jurídico. Es decir, hay pruebas irrefutables, cantidad de pruebas que la condenan, pero todos los que son defensores de Cristina hablan de la corrupción de la justicia, de si los jueces habían sido nombrados por decreto o si habían sido nombrados en forma que la Constitución prevé. No es ese el tema es si ella ha cometido delitos, si ella tiene que estar, si ella realmente está proscripta o si lo que está bien que sea sancionada y que si fue condenada que no se presente. Y para mí está muy claro este tema. Es decir, los hechos son inequívocos. Hay pruebas, pero más que irrefutables, por el cual tiene que ser condenada. Ahora, ¿está bien que sea proscripta? No proscripta, sino que estando condenada sea inhabilitada. La sentencia prevé inhabilitación perpetua. Y está bien, tiene que ser inhabilitado. Todavía me traía a mí a la mente este tema cuando pensaba en todo este tema. La ley de ficha limpia que no salió. Yo soy mucho más estricto. Cuando dicen no, es proscribir ficha limpia, doble sentencia, doble condena y que eso tenga que estar prescripto. Yo con una simple procesamiento de una persona ya la inhabilitaría para cargo público. Mirá que no te estoy diciendo ni sentencia, procesarlo. ¿Por qué? Una cosa es una imputación de un delito y otra cosa es un procesamiento. Con una imputación es cuando yo te puedo hacer una acusación a vos diciendo vos cometiste un delito. Eso es mi palabra contra la tuya. Un procesamiento ya cuando el juez encuentra una semiplena prueba de que vos podés haber cometido el delito, entonces se somete a una investigación. Ya eso tiene que ser un obstáculo para un cargo público. De hecho, si vos vas con un procesamiento penal a una actividad privada y te piden antecedentes penales, mira, estás procesado, nadie te toma. Ahora, ¿qué ocurriría si ponemos una ley de ficha limpia donde diga vos estás procesado, no podés ocupar un cargo público? Sería la reacción al revés del político. No, quiero que esto se aclare ya. Apuraría el proceso para tratar de recuperar la posibilidad de... En cambio, no, hasta que no tenga sentencia firme, condenatoria, no puede inhabilitarse. Entonces, ¿qué hace el político?
dilata Sí. el proceso. Entonces vos tenés que en muchísimos casos en los que estaba este procesamiento de Cristina, se dilataba el juicio. Entonces, cuando se dilataba el juicio, no, porque quiero ofrecer como prueba toda la obra pública que se hizo en la época de la democracia, porque todos hubo corrupción. Es una prueba infinita, interminable. ¿Pero por qué? Dilatalo. Mientras no tengamos sentencia firme condenatoria, seguimos en el juego. Entonces nunca aclaramos los temas. Ahí tenemos que Menem murió y estaba y nunca se aclaró. Entonces, yo haría un juego al revés. No, mira, si vos estás sospechado, si estás procesado, entonces no podés participar del juicio político. Entonces, tratá de que esto se aclare rápido. Tratá de agilizar. Claro, porque aparte ella tiene varias causas. Esto recién empieza. Ahora, cuando venga Otesur, además, en los temas de ellas hay una cosa que, digo, a ver, el tema de Otesur, con todo el tema de la obra pública. Este hombre que tenía todas las licitaciones. No terminamos una obra pública, entonces, y seguís ganando licitaciones, al menos eso es sospechoso. No, seguro, seguís haciendo porque obra vos pública. en una licitación tenés que ir presentando pruebas de que vas avanzando en el trabajo para que te descarguen la plata. Claro, pero entonces, y si te descargan, y si te descargaron toda la plata de una obra pública y no la terminaste, no le vas a dar a eso a otra obra pública. A ver, esperemos a empezar. Otesur tiene el tema de la ocupación de los hoteles, y el hotel estaba ocupado y hay pruebas de que estaba siempre vacío, que es lavado de dinero. Bueno, todo eso habrá que probarlo y condenar. Ahora, yo escuchaba con todos los comentarios en esta semana, y no, pero los jueces que fueron nombrados, ayer escuchaba a Grabois en un programa de televisión que estaba con Wiñaski, y decía, no, pero fueron nombrados por decreto, y condenaban el nombramiento de los jueces de la Corte. A ver, Rosati fue ministro de Néstor Kirchner, aparte fue constituyente en la reforma de la Constitución 94, tiene pergaminos judiciales que no se pueden cuestionar. Fue nombrado por decreto, ojo, no decreto de necesidad y urgencia como quieren decir, porque dicen por decreto y nada más. Fue nombrado en comisión. Nombrado en comisión es un nombramiento donde lo prevé la Constitución, y que es cuando lo usó, por ejemplo, Bartolomé Mitre cuando fue la constitución de la primera corte, que entonces lo nombraba en comisión, pero requería la ratificación del Senado en el año legislativo, y si en ese año legislativo no se lograban ratificar, caía el nombramiento, que es distinto al decreto de necesidad y urgencia, porque el decreto de necesidad y urgencia, mientras ni una cámara, las dos cámaras no se pronuncian en forma expresa, sigue vigente, que ahí tenés en este gobierno el DNU de 70/23, que fue el que nombró Milei apenas asumió, fue rechazado por el Senado, pero todavía la Cámara de Diputados no se pronunció y sigue vigente, y ya se va casi 2 años. En cambio, en eso, si hubiese sido un decreto en comisión, bueno, al año legislativo, si no lo ratifica el Senado, cae. Eso después me lleva a otro tema que, bueno, ahora estamos hablando de Cristina, que te diría hay mucha legislación que tendría que ser cambiada para poner un poco más de límite, pero los poderes políticos, ellos hacen las leyes y manejan las cosas, porque los DNU te dicen que la Comisión Bicameral tiene 10 días para pronunciarse, que después pasa al Congreso que tiene 10 días para pronunciarse, pero no te dicen qué pasa si no se pronuncian. Y como no se pronuncian, sigue vigente. Entonces, ese es un tema que... Pero en fin. Una nebulosa. No, es una nebulosa, pero como tantas que hay. Y el tema, porque la gente se olvida, el tema de los nombramientos de los jueces estos por decreto, esto vino... Los dos jueces de la Corte que había nombrado Macri, fue porque estaba acéfalo en la Corte. Si uno hace memoria, cuando estaba Cristina en el gobierno, quiso echarlo a Fayt. Sí, me acuerdo. Entonces, no, que ya tiene 90 y pico de años, tiene más de 75, sí, pero juró por la Constitución de 1983, por ley retroactividad de la ley, sí. No le competen los de 75 años, tenía el amparo. Quiso hacerle un examen psíquico por el tema mental, que yo dije, no nos metamos en eso, porque eso es invasión muy atropella, un atropello de un poder sobre el otro.
Pero Fay superó esa resistencia, pero cuando se fue Cristina renunció. Entonces dejó a la Corte con 3 miembros, de los cuales Hayton de Nolasco votaba en disidencia de los otros 2. Y si votaban 2, no había posibilidad, porque no había mayoría en un tribunal de 5, 2 no hacen mayoría. Entonces se vio más que la necesidad de tenemos que cubrir esta falta. Pero todo porque se le había ido Fay. Pero bueno, lo nombró, después lo ratificó el Senado, ya está, no podemos cuestionar la validez de los ministros de la Corte. Y si los ministros de la Corte, es más, mira, cuando vos me viniste acá, me decía, cuando vos me dijiste de venir, lo hablaba con mi hijo, me dice, habla un poco también del Poder Judicial, porque por los fallos, me dice, entonces le decía a mi hijo, ojo, digo, si vos me decís por la velocidad con que salió este fallo de Cristina, yo te diría que fue lento, no fue rápido. Ah, sí. Claro, porque no es que salió rápido. ¿Cuántos años hace que está este procesamiento? Bueno, sí, lo vamos El problema, ¿sabes cuál es? Que quizás ahí es donde yo cuestiono la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué tenés que esperar a que no esté el judicialismo en el gobierno? Es decir, no tenés que tener un temor a que el gobierno pueda tomar represalia, porque ahora es fácil cascotear a Cristina, cascotearla cuando estaba en el gobierno anterior. Ahora no vas a cascotear a los libertarios, lo vas a cuestionar después. No tendría independencia. Pero eso también se lograría con una norma que sea clara para el poder judicial. Vos fíjate, si vos te acordás de cuando yo te di las clases de la facultad, yo hablaba del Consejo de la Magistratura y cómo lo manipulaban, cómo Cristina trató de disminuirlo en la época de Néstor Kirchner, que fue en el año 2006, lo bajó de 20 miembros a 13 para poner una mayoría de políticos. Después lo quisieron volver, y eso porque para manejar al Poder Judicial, porque a un juez, para removerlo, hace falta la acusación del Consejo de la Magistratura, después un tribunal de enjuiciamiento, todo con mayoría de políticos, estaba confeccionado así, y entre los causales de remoción es grave desorden de conducta personal. ¿Qué es eso? Y no podés saber. ¿Quién puede decir que yo tengo desorden de conducta personal? Un examen psíquico, capaz que no, psiquiátrico, no sé si lo aprueba alguno. Entonces, de repente, y eso me lo había dicho una vez a mí un camarista, que me dice, mira, para remover a un juez no hace falta un causal, sino voluntad política. El causal se inventa. Esto es así. ¿Los servicios pueden estar metidos en investigar conductas de los jueces? Y no deberían, pero se investiga. Entonces, una vez que tenés algo, que echás a rodar el tema y tenés los causales así, y si hay voluntad política de hacerlo, porque si vos pones mayoría de políticos entre las personas que tienen que juzgar la conducta de un juez, el juez está perdido. Entonces, y de repente, si vos tenés un juez que es probo, que es honesto en su trabajo y tiene varios años en la justicia, no tiene una clientela, un estudio jurídico, pues se dedicó a la justicia. Y si realmente lo removes, y en una de esas tiene toda una familia atrás a la que no puede mantener, entonces es una presión. No tiene por qué estar presionado así. Entonces de repente hay que cambiar mucho nombramiento. Y una cosa, mira, lo venía pensando porque venía pensando muchas cosas cuando me dijiste para venir acá a este programa. La ley de ficha limpia, que ahora no salió. Es una barbaridad, porque en definitiva lo que decía una ficha limpia es, yo te había dicho hace 2 minutos, de que al que estaba procesado ya que no pueda ocupar un cargo público. Exacto. La ley de ficha limpia era 2 sentencias judiciales condenatorias, y así todo no salió. Entonces yo dije, no se puede, esos senadores hay que ponerlos en la lista negra y la gente no tiene que votarlo más. Pero eso es nos falta un poco de educación cívica. Nosotros tenemos la posibilidad de mejorar esto y la ética nuestra con el voto. Ahora, si vos le decís a la gente,
Bueno, hay que elegir bien a qué votar. Ahí, pero son tantos los candidatos que los diputados. Dice, bueno, yo digo, empecemos por lo poco. Miremos a los senadores. Porque los senadores, cada 6 años tenemos que elegir, y son 2 personas que tenemos que elegir, porque son 2 de la mayoría y 1 del que sale segundo. Entonces miremos los antecedentes de 2 personas, nada más, no es mucho, cada 6 años. Porque si tenemos un Senado probo, todos los jueces tienen que ser propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. O 2/3 o mayoría absoluta, de acuerdo a si es juez de primera instancia o de corte. Quiere decir que si ya tendríamos que los jueces que se nombran pasasen por un filtro de un Senado que es competente, vamos a tener buenos jueces. Si tenemos buenos jueces, ya tenemos una garantía de independencia, porque lo que yo veo en la dirigencia política nuestra es no hay temor a la condena. Te sentís impune. Vos fíjate cuando lo de Insaurralde, es la impunidad absoluta. Vos estabas, el tipo sabía que era imposible, que impunió porque hay una presunción de inocencia. Y pues, si vos tenés esa tranquilidad de que no pasa nada, vas a hacer de todo. Si aunque sea tenés temor a que la sanción pueda ser, el temor te va a frenar algo, no mucho. Porque no quiero creer en la naturaleza humana, pues no, el hombre es egoísta por naturaleza. Entonces está bien, y va a buscar siempre la suya, pero si además no tiene temor, no tampoco ahí veo en la parte política, no, bueno, en general no veo proyección, o sea, es como que no hay proyección a un futuro, en el sentido de decir, bueno, vamos a frenar un poco, como en alguna vez lo escuché decir a un sindicalista, dejemos de robar un rato y vamos a avanzar algo. No lo veo tampoco eso. No. Mira, en eso no hay intención de ningún político. En eso no hay distinción de partidos. Mira, yo saco conclusiones de cuando veo las cosas. Bueno, no voy a juzgar, no conozco los detalles, entonces, bueno, no voy a juzgar la condena de uno, pero ciertos hechos me permiten sacar conclusiones. El Procurador General de la Nación no lo tenemos. No se nombró desde que pasó lo de Gil Carbó, que de la sacó Macri, no se pudo nombrar procurador. Tenemos al procurador de la Corte. Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales. De ahí salen en el momento todos los fiscales que van a acusar, especialmente los actos de corrupción. ¿Por qué no lo nombramos? Y porque se necesita el voto de las 2/3 partes, de 2/3 del Congreso. Y bueno, 2/3 no se ponían de acuerdo entre los 2 partidos mayoritarios. Era en la época de Alberto Fernández, y que me acuerdo que hasta Cristina, que estaba en el Senado, decía, hacer una ley, fíjate vos lo que se va a pensar, una ley para modificar esos 2/3, pues esos 2/3 no surgen de la Constitución, surgen de una ley. Entonces hacer una ley que se hace por mayoría absoluta, que derogue lo de los 2/3. Es medio absurdo. Si vos tenés, la ley te pide 2/3, lo menos para derogar esa ley, 2/3, si no parece una falta de respeto. Bueno, eso no caminó. El procurador que estaba propuesto por Macri, creo que quería, sin los 2/3 él no asumía. Nunca se nombró un procurador. Ahora, ¿cuál era mi conclusión con esto? Yo, justicialista, quiero el mío. No tengo los 2/3. Macri, quiero el mío, no tengo los 2/3. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo entre los dos y nombren a uno justo. Claro. Es decir, con uno justo por lo menos ya sabes que no te va a tirar a matar, porque ni a vos ni al otro. No, nunca se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco? Todos esperan alguna vez reunir la mayoría para poner al mío. Sí. Es decir, necesito estar protegido. Porque claro, no quiero un hombre justo y probo. Quiero que el jefe de los fiscales sea de los míos. Así no va. Así no va. Así no va. ¿Entendés? Es una cosa.
Yo lo veo así, porque digo, a ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No tenemos ombudsman, que sería para los intereses del pueblo, no. Desde el año 2009, creo que, no me acuerdo exactamente el año, que no hay ombudsman porque no se ponen de acuerdo para elegir un ombudsman. Muchachos, pónganlo. Y ahí las leyes tendrían que ser un poco más estrictas. No podemos estar acéfalos. De una u otra forma se tendría que prever que si no se cubre ese cargo, se tiene que cubrir de otra forma, lo elija otro, la corte o qué sea. ¿Por qué no tenemos jueces sin cubrir los cargos? Hay jueces que hay juzgados vacantes. ¿Y por qué? Y porque no se ponen de acuerdo en el concurso o hacen una terna. Mira, yo me acuerdo un momento, cuando yo estaba en el Poder Judicial había había una terna de elegido, el juzgado estaba interinamente a cargo de una persona que estaba entre esos de la terna, pero nunca lo proponía el Poder Ejecutivo de la terna, entonces lo tenía así cortito. Y los temas más picantes, te voy a decir qué temas eran, más picantes de ese momento político, caían en ese juzgado porque sabía que el juez estaba condicionado en la resolución. Entonces no tendrían que permitirse esos juegos políticos. Dice, mira, este cargo lo tenés que cubrir ya. El Consejo de la Magistratura eligió una terna, tenés que ya elegirlo. Si no, no sé, resolverlo de una otra forma, pero no dejar juzgados vacantes. Y el tema que discuten tanto de que tendría que haber 5 y no haber sido solamente juzgada por 3 jueces. Mira, no, eso no pesa en nada. Eso no pesa en nada porque en un tribunal de 5, 3 es mayoría. Justamente el problema era cuando no llegaban a 3. Que entonces tenías que llamar a los conjueces, o es el problema que tuvo Macri cuando tuvo que tomar estos dos jueces. Es decir, lo que hubiese sido un problema es si alguien votaba en contra. Porque si alguien votaba en contra y eran 2-1, entonces 2 en un tribunal de 5 no es mayoría. Pero 3 en un tribunal de 5, nombra a los otros 2, ya tenés los 5. Ahora, aceptar eso, Milei había propuesto por decreto dos ministros de la Corte, se lo bochó el Senado, entonces si van a estar bochando nunca puede resolver la Corte, pues siempre son 3. Claro. Es porque había la posibilidad de tener 5, pero no lo aceptó el Senado. Ese es otro capítulo, me pareció aberrante que manden esos pliegos cuando estábamos en sesiones ordinarias. Esto lo podías hacer si está el Congreso. Pero eso, teniendo un ministro de Justicia, ¿es desconocimiento? ¿Es no, son jugadas políticas? Jugadas políticas. A mí no me gusta que jueguen políticamente con el Poder Judicial. Vos fíjate una cosa. Yo te dije hace un tiempo lo del Consejo de la Magistratura, cómo cambiaba la composición de los miembros. Ahora la Constitución te dice que el Poder Judicial va a estar integrado por una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congreso designe o fije. Bueno, no te pone la cantidad de miembros de la Corte Suprema, entonces siempre quieren cambiarle la composición de los miembros de la Corte. ¿Por qué se meten tanto con la Corte? Déjenla actuar. Sí, no se meten con la cantidad de diputados que hay, que pues tenía que cambiar por cada censo, cada 10 años, eso ni les interesa. Pero los miembros de la Corte, Fernández la quiso subir a 25, ahora este gobierno también está queriendo cambiarlo. Fíjate vos que de los últimos 150 años, te estoy hablando de un buen tiempo. Sí. El único presidente que respetó la Corte que había heredado fue de la Rúa, el único. Porque, Fernández no tuvo más remedio porque no quiso nombrar y no le dio un acuerdo, quiso aumentar a 25, quiso hacerle juicio político, pero no es que quiso hacer de todo, pero lo tuvo que aceptar. Pero los gobiernos de facto ponían a los suyos. Cuando venían los gobiernos de Iure después,
cambiaban porque venían los suyos. Después tenés Frondizi, que lo aumentó a 8 miembros. Después tenés Alfonsín puso lo suyo, ya Menem lo subió a 9. Después los otros lo bajó a 7 cuando vino el kirchnerismo. Siempre lo están bajando, subiendo, acomodando, cambiando. No quieren meterse siempre en el Poder Judicial. Déjenlo. Yo cuando Alfonsín nombró a los jueces, a los miembros del Poder Judicial, yo ya estaba en la justicia, yo había estado ya en el proceso, había jueces muy probos y que los habían removido, y jueces inclusive que venían de la democracia anterior, de la época de Perón, de Isabelita. Y dije, no, yo ya vengo del gobierno democrático. No, pero usted juró por el acta del proceso, entonces había que removerlo o ratificar el nombramiento. Entonces lograron poner lo que ellos querían. Alfonsín con el peronismo, porque la mayoría del Senado era peronista. Entonces alguien me dijo en ese momento, pero han sacado a estos que eran pro. Bueno, mira, no importa, le digo, a medida que vaya pasando, que ese es el espíritu que tiene la Constitución, tenés un Poder Judicial independiente, bueno, se nombra en un momento político, pero después los momentos políticos pasan, los jueces siguen, porque mientras de su buena conducta, y entonces se va un despegue ya no queda vinculado políticamente al gobierno de turno, pero eso es lo que no aceptan los políticos. Entonces siempre que cambia el gobierno están encontrando buscando el pelo del huevo para tratar de remover, cambiar, poner su corte propia. Lo quiere hacer este gobierno, lo quiso hacer el anterior, estamos todos así. Te hago una pregunta. Dicen de que quieren recurrir a la Corte Interamericana. No, eso no, ni le van a ver ni lo van a mira, corre el riesgo que hasta le digan alguna barbaridad, que si no se la dicen, porque eso es cuando son problemas de derechos humanos, pero acá no tienen absolutamente nada que ver. Acá está todo probado que está condenado, está condenada, y un capítulo aparte merece la actitud de ella con el tribunal ahora, con estos permisos, con estas domiciliares. A mí es una actitud que no sé cuál va a ser la que va a tener el Poder Judicial al respecto, pero a mí me molesta mucho esa actitud, esa falta de respeto a la justicia, y que la justicia se deje pisotear por esta mujer. A mí me molesta. Yo creo que lo que pasa que, claro, es un personaje importante, y actuar en contra de ella es complicado, pero la actitud de la justicia en general siempre, y con el kirchnerismo siempre me ha parecido muy, muy tibia, muy laxa. Mira, empezando, después tocamos lo de esta mujer. Yo me acuerdo, y hago un poco de historia acá, cuando este gobierno, el gobierno anterior, se había preocupado en todo el tema de atacar a los militares con el tema de la represión de Estado, y tapó la otra parte de la historia, que era de lo que fue la época de la subversión. Sí. Decía, el mensaje era claro, que aquello no quede tapado. Entonces, cuando Kirchner descolgó el cuadro de Videla, también hizo sacar la plaqueta que estaba en la Cámara del Crimen del juez Quiroga. El juez Quiroga era un juez que integró la Cámara del Crimen, que era la Cámara que era del Poder Judicial, que juzgaba a los subversivos en la época de la Revolución Argentina, época de Onganía, Levingston y la Luz. Sí. Pero era una Cámara que estaba integrada por gente del Poder Judicial. Era gente que garantizaba el debido proceso, la defensa en juicio, y los subversivos eran condenados a prisión. No es que eran torturados, tirados por los aviones, eso vino después. De hecho, cuando el 25 de mayo del 73 Cámpora abrió las cárceles, salieron todos libres los que estaban condenados por esa Cámara de Crimen. Bueno, ahí la gente de peronismo declaró nulo, de nulidad absoluta, lo que había actuado ese tribunal, y condenó la conducta de los jueces, que los jueces tuvieron que huir del país. Que después, cuando le pidieron al Poder Judicial de nuevo de asumir esa postura en la época de la AAA, dijo, no, otra vez no.
Porque aparte ese es otro de los problemas que tiene la gente con ese pensamiento de kirchnerismo. Tienen un objetivo político. Un objetivo político es, bueno, esta que salga libre, y después se inventa el fallo, se simplifica para que todo conduzca hacia eso. No importa si hay un criterio de legalidad o justicia. Entonces, lo que había hecho esa Cámara de Crimen era correcto, era en juicio, garantizaba el debido proceso, la defensa en juicio y el debido proceso. Eso, o sea, yo me entero ahora, eso... Claro, pero ¿qué pasa? Esa plaqueta, claro, pero esa plaqueta, ¿por qué estaba evocada? Porque el juez Quiroga lo asesinó, su versión. Entonces tenía una plaqueta que recordaba al presidente de la Cámara del Crimen asesinado por los montoneros. Le mandó sacar la plaqueta. Ahora el Poder Judicial no dijo nada. Ahora creo que la están reimplantando de nuevo. Cuando se fue esa gente, se fue el kirchnerismo, vuelven a ponerlo. Pero yo en ese momento decía, tienen que defender, ese fue una persona asesinada por la subversión y era un miembro del Poder Judicial que era garantizado. Esa parte de la historia no se contó, pero el Poder Judicial cayó ese acto que para mí es una barbaridad haberle sacado la plaqueta. Y ahora la quieren volver a poner. Y esa es la actitud. Y bueno, el Poder Judicial en eso es lo que para mí falla. Y entonces yo lo que le diría ahora a la Cámara ojo, no se dejen pisotear por esta mujer. Está presa, no está que si salgo al balcón, que si no salgo al balcón. A ver, no puede ser que por un lado vos digas que tenés que tener custodia porque atentaron contra tu vida y por otro lado quieras salir al balcón, porque eso más o menos es decir, salí me pueden matar. Es contradictorio. Sí, un francotirador. Entonces estamos haciendo un discurso político y la justicia no puede entrar en esa. No, mire señor, usted está presa. No, usted no ¿qué salía al balcón? ¿Qué es lo que un poco le dijeron ahora? Le mandaron la lista esa de 700 personas. No, esas personas, si no son familiares directos, tienen que pedir autorización al tribunal expresamente y solicitarlo y que ella diga a las personas que van a estar. Esto tiene que ser un poco más cristalino, no es un paseo que está acá. Y no permitir que la gente... Mira, la otra vez alguien decía, un periodista, decía, se está haciendo un documental, y puede ser. No me un documental de ella. Entonces está jugando con la gente y le está diciendo a la gente vayan al Parque Lezama, le mando la grabación, ella sale con el rosario y van a hacer un documental de la vida de ella. Está jugando con la gente y las instituciones no pueden dejarse pisotear por eso. Entonces la tienen que agarrar y decirle, mire, si se sigue jorobando la gente va a ir a otro lado. De hecho, yo fui al Calafate y ella tenía la casa de ella en el Calafate, es un búnker donde ella directamente no se puede ver ni el interior, es todo una fortificación, es como si fuese amurallado. Yo conocí la casa, pasé por la casa, digo, mándenla allá y está, no sé por qué tiene que estar acá. Y que los vecinos que lo jorobaban, que se invadían la propiedad. No, yo no entiendo, porque esta gente sabe de los derechos de ella, considera que están evaporados los derechos, pero los derechos del resto de la población no existen. No existen. A mí me llama la atención inclusive cuando la gente dice, pues usted, a uno le preguntaban, ¿usted cree que no cometió el delito? Aunque lo haya cometido, es la única que nos dio algo, que distribuyó algo. Gente, preocúpense porque le den educación y sus herramientas, porque la verdad que si le dan migajas es como la zanahoria para que lo tengan ahí delante. El famoso cuentito era de Lenin o Stalin con la gallina. Stalin era que desplumaba la gallina hasta que estaba media moribunda. Sí. Iba hasta su escritorio y sacaba los granitos de maíz. Claro, sí, creo que es Stalin. Bueno, pero es así. La gente no lo ve, es lo mismo que ahora, por ejemplo, cuando yo lo escuchaba el otro día, a Delía defendiendo a Irán, y muchos dicen, no, contra Estados Unidos defendiendo a Irán. A ver, digo, yo trato de usar el sentido común. Le digo, ahora tienen miedo porque tenemos un presidente que apoya a Israel de que tengamos un nuevo atentado, como el AMIA, como la Embajada de Israel. ¿Y no es factible? Y posibilidad existe, sí. Pero la gente tiene ese temor. Bueno, es un temor fundado. Ahora, yo le digo, cuando estaban gobernando los kirchneristas, que eran amigos de Irán,
y de Cuba y de Venezuela no tenían miedo. Es decir, no tenían miedo de que Estados Unidos nos vaya a poner una bomba. Entonces, ¿quiénes son los? Bueno, ¿dónde está la bondad de esos otros? Porque no me digan que por ahí está la verdad, porque el temor lo tenemos ahora. ¿Y por qué si antes no teníamos temor? Es decir, que los americanos con sus males no nos van a venir a atacar, en cambio los iraníes sí. ¿Por qué? Dejen, no, si tenemos nuestras ideas de uno en un lado o en otro. Y la gente lo que no sabe, o por lo menos a mí me parece que no toma conciencia, porque a veces el argentino me llama la atención cuando apoya o a un lado o al otro, pero lo que no puede, no negocia son sus libertades personales. No hemos conquistado la democracia, hemos conquistado nuestros derechos. Si queremos nuestras libertades personales, miremos dónde está la libertad. La política occidental que respeta los derechos y las libertades no está en Irán, no está en Cuba, no está en Venezuela. No. Entonces, por ahí no vamos. No digo que los otros sean buenos, no digo para nada eso, pero sé que para ese lado no va. Entonces, cuando tuvieron toda esta política, así que kirchnerismo, dije, por ahí no va. Por ahí no me lleven con Irán, no me lleven con Cuba. Tengo un amigo que es simpatizante del kirchnerismo, me dice, no, pero que Cuba es una democracia distinta. ¿Qué democracia? No me vengas a decir democracia, ¿dónde está? Desde el año 59 Venezuela que los cubanos... Venezuela tampoco. En Irán, como decían la otra vez, Irán es como si fuese gobernado por sacerdotes, como si nosotros estuviéramos gobernados por sacerdotes, pero sacerdotes de la época de la Inquisición. Cayó sí. Reza Pahlavi. Bueno, Reza Pahlavi, bueno, era puesto por Estados Unidos, pero después cuando vino el ayatolá, ese es un extremo y el otro, porque cuando ya viene muy proamericano después. Yo en este último viaje cuando hice a México le decía a un mexicano, le digo, Acapulco me dice, ya no se puede ir, porque me dice, el narcotráfico. Y le digo, pensaba, le digo, bueno, entraron los americanos, vinieron y trajeron la droga, vino el narcotráfico, ahora se fueron los americanos, a usted le quedó esto. Tampoco esa viene a ser la solución. Pero la otra sé que no. Esto, tratar de que no dejarte tentar por el dólar, porque el tema es que porque yo lo veía en la zona de Playa del Carmen y todo era proamericano y tratar de sacarle los dólares a los americanos. Bueno, está bien, pero eso también tiene su precio. Vos querés la riqueza, pero tiene su precio. Pero eso todavía puedes decir, bueno, hasta acá quiero. Te tientan con el dólar, vos lo agarrás o no lo agarrás. Los otros no es que te tientan con esto, te lo imponen mano militar y con amenaza. No, es así. Yo lo veo así. Y la verdad que en el tema de Cristina me gustaría que la Cámara creo que está siendo tolerante, la entiendo muchas cosas, porque mientras esto no se enfríe, mientras la gente esté así, cualquier decisión que toman con ella puede llegar a ser causa de un problema. Sí, de algún desequilibrio. De un desequilibrio, eso. Pero bueno. Le dieron prisión e inhabilitación perpetua. Las dos. O sea, la prisión es por 6 años, ¿no? La prisión es por 6 años. Inhabilitación perpetua es para ejercer cualquier tipo de cargo público. De cargo público. Pero ¿qué pasa si en un futuro un presidente X le da un indulto? ¿Puede ser? Mira, ahí la doctrina está bastante opinable. Algunos dicen, dicen de que ciertos delitos no se pueden indultar. Hablaban de delitos contra la democracia. Entonces el tema es darle a el tema de la corrupción. ¿Qué alcance le damos? Si le damos un alcance como si fuese de traición a la patria. Yo me acuerdo que una vez Lilita Carrió dijo, no, porque el delito de corrupción es traición a la patria. Y no es que es traición de la patria, lo que pasa es que remite al artículo 29, porque eso remite al artículo 29, que es la suma del poder público de las facultades extraordinarias
y dice, tiene las penas de los infames traidores a la patria. Entonces, lo que hace cuando invocan eso es remitir a ese artículo, pero para aplicar las penas de los infames traidores a la patria. Pero no significa que son traidores a la patria. Traidor a la patria es la persona que se levanta en armas contra la patria o ayuda al enemigo de la nación. Aplicar a una persona la pena de los infames traidores a la patria no significa que sea un traidor a la patria. Entonces hay que ver si lo llevamos a ese extremo o no. A mí no sé si se podría llegar a indultar o no. Aparte te digo, lo que lo habíamos dicho hace un rato, el kirchnerismo tiene la particularidad de que cuando tiene una finalidad política, después el fallo lo dictan conforme a lo que es esa voluntad política. Los fundamentos pueden ser desastrosos. Entonces, si no te dice, y no lo dice la Constitución expresamente, el condenado por defraudación al Estado, eso no puede ser indultado, no lo dice expresamente, sino que hay que interpretarlo por analogía, ellos nunca te lo van a interpretar. Un gobernante del partido de ellos puede llegar a indultarla. Podría. No, los fundamentos es lo que mismo que me decía el camarista, dice, para remover a un juez lo que hace falta es voluntad política, causal se inventa, acá hacen lo mismo, la interpretación la inventan. Ahora el tema es, van a tener la voluntad política de... Y yo pienso que si es del grupo de ellos, supongo que sí. Hay que ver los momentos políticos. Eso es cierto. Hay que ver los momentos políticos, porque yo te digo que ella... esta es mi opinión personal. Perón también en su momento era el líder, pero no preparó un sustituto ni para nada. De hecho, pues la puso a la mujer porque no tenía ningún sustituto. Entonces después tenían los que estaban a favor, estaban en contra. Los que estaban en contra, después algunos terminaron muy mal, lo que querían el peronismo sin Perón. Acá lo mismo, ella ha ganado amigos, ha ganado enemigos. Cuando convienen, ahora todos van detrás de ella porque ella está en la que está Lola. Si ella pasa al olvido, hay que ver si después no la dejan ahí, que siga con otro. No, bueno, retirate, qué sé yo. Bueno, o sea, aparte hay que ver cuánto tiempo hay de acá, porque si ahora ella tiene que cumplir estos 6 años, supongamos que salvo que en el próximo, dentro de 2 años, gane uno de ellos, pero si ponerle, dejarle otro periodo sin ella, ya 4 años ya se convierte en un cadáver político, no sé, es un medio inédito este tema, pero hay que ver después qué pasa con la sucesiva condena, porque mientras ahora por ejemplo en noviembre va a juicio oral el tema de Otesur, entonces ahí ya se van acumular nuevas penas, nuevos fundamentos, entonces después... Y después vienen los sauces. Y tenés mucho, y tenemos todavía lo de el tratado con Irán, que ese sí se puede llegar a ser de traición a la patria. En una de esas hay que ver, porque ahí sí fuiste a proteger al enemigo, hay que ver cómo sale la condena en todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí ya... Si tenés un fallo que lo condena en un tema de traición a la patria, ya es más difícil. ¿Se suman esas condenas? Y sí, eso sí, son condenas, son sumatorias, porque no son concursos de delitos, sería un concurso real de delitos, pero se van a ir sumando. O sea, si por ejemplo ahora tiene 6 años y de otra condena le dan 12 años, ¿se suman los 6 a los 12 o sería 6 más 6? No, bueno, ahí hay que ver cómo sale, cómo sale la sentencia, porque por ejemplo, si sale ahora está cumpliendo 6. Bueno, ponele que le dan ahora, dentro de 2 años le dan otras 6, bueno, va a poder invocar el abogado y con justa razón dice, bueno, mientras tuvo todo este proceso ya por lo menos lleva preso
2 años de estos, es decir, ya llevo 2 años preso por esto futuro, entonces van a ser como se puede, la prisión preventiva sirve como parte de la condena. Entonces sería una prisión preventiva, es decir, si bien no es preventiva, sería preventiva para el otro delito, no, seguro, yo lo invocaría también. Pero la inhabilitación perpetua va a ser más que perpetua. Ahora, una pregunta, con una condena de primera y segunda instancia, ¿se puede ser candidato? Y hasta acá sí, porque la ley de fecha limpia no salió. Pero ¿cómo te podría decir? Es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque para mí, bueno, yo te había comenzado esta charla diciendo que si ya está procesado, para mí no puede ser candidato. Aparte de ser candidato para buscar los fueros, mira, en el caso, por ejemplo, de ella, dice, no, yo para buscar los fueros, para buscar los fueros. Y aparte se puso en una candidatura local y en la zona de La Matanza como para decir, tengo que ganar, porque si no gano, pierdo hasta prestigio político. Como diputada, si iba a lista nacional, iba a entrar igual, pero quizás podía perder la elección. Es decir, no es lo mismo entrar porque yo pierdo la elección, pero entro porque la lista mía mete 5 diputados, yo soy el primero de la lista, que si gana la elección. Prefirió ser cabeza de ratón. Prefirió ser cabeza de ratón y ganar por lo menos ese lugar. Pero sí, quizás buscaba los fueros. Nada, que no me dijo que no se iba a postular, después sí que se postulaba. Y vos ves que esta gente busca los fueros, y para mí, es más, no solo yo no le permitiría ser candidato ya con primera y segunda instancia, sino que hasta te diría, y dale prisión preventiva y meterlo adentro, porque ¿a quién le dan prisión preventiva? ¿A quien puede huir del país o quien puede obstaculizar el proceso? Si es uno de los grandes candidatos de uno de los partidos gobernantes, ¿pensás que no puede obstaculizar el proceso? Seguro que te va a obstaculizar. Pero tenés que agarrar y decirle, vos vas preso. No, vas preso. Eso es lo que yo quiero de un poder judicial independiente, que tengan sus cojones. Pues tenés que ir preso, pero tengo muchos fundamentos para decirte que vas preso, porque podés peligrar obstruir la investigación. Mirá, hay muchas cosas que cambian en el poder político. Hay una cosa, vos si te acordás, cuando yo era docente, sigo siendo docente, cuando era alumno de profesor, que yo tenía hasta la fina ironía para decir algunas cosas, sí, que es para que se entienda. Entonces yo ahora hasta con ironía le digo a los alumnos ahora, me dice, este diputado, no me acuerdo los nombres, que lo echaron, le pidieron la renuncia porque le tocó el pecho a la novia en la sesión del Congreso. Entonces todos se ríen con ella. Entonces yo ahí salgo en defensa del diputado y le digo, son las acciones privadas de los hombres que no perjudican a terceros, quedan reservadas a Dios y exentas de responsabilidad. No sé por qué le pidieron la renuncia, por eso que encima ni siquiera estaba en el Congreso, estaba en su casa y se olvidó de apagar la cámara. Cuando tengo ya todo arreglado, que ya está y que se convence de que está mal dicho, digo, pero ¿saben qué? Pero hay otro problema, peor. Digo, ese hombre era un barra brava. ¿Alguien sabía de los que eligieron a esa persona que era barra brava? Es peor que ese es el problema. Ese es el problema. Eso es peor que tocar el pecho. Porque, ojo, si sabíamos que era un barra brava y elegís un barra brava, me parece brillante elegirlo. Pero el problema es que se lo ocultan a la gente. Por eso yo le digo a la gente, miren un poco, por lo menos los senadores, pues nos están metiendo cualquier cosa. Es lo mismo que las personas que se postulan para un cargo y a los 2 años renuncian y se están postulando de nuevo para otro. Eso me está faltando el respeto a mí que te voté. Ojo, lo tuvimos en el candidato ahora de las elecciones que hubo en Capital, ahora la candidata del PRO,
que era diputada nacional elegida hace 2 años y ahora va para la legislatura local 2 años Eso después. no lo entiendo. Bueno, pero independientemente de que pasa de la nacional a la local, si yo te voté por 4 años, vos no podés renunciar a los 2 años. Porque me estás dejando un suplente que yo ni lo conozco. Ojo, lo hizo Cristina también en el 17, cuando era senadora, y en el 19 fue para vicepresidente. Sí. Entonces yo sacaría una ley que dijera, el que es elegido por un cargo público, si renuncia no puede postularse a otro cargo electivo hasta que no termine por el que fue elegido. Pero eso nunca salió. Esas son las leyes que los políticos no sacan. No sacan porque se les conviene entre ellos. Y ya te digo, no hay distinción de partido, lo hizo el PRO, lo hizo el... Sí, y el tema este de la compra también de los puestos, ¿no? Como senador o como diputado, que ha salido a la luz, de que supuestamente decían que se vendían, ¿cómo se llama esto? Los cargos, eso de ser descubierto, de ser cierto. No sé, ¿vendían los cargos? ¿Cómo vendían los cargos? Sí, para ser, creo que lo había escuchado, para ser diputado, si quería entrar para ser diputado, para ser no sé qué, tenían que pagar. Se habló por la televisión. Ahora eso. Si es cierto, es una barbaridad. Lo que te quería preguntar, ¿qué significa el doble conforme cuando hay una sentencia? Dicen sentencia con doble conforme. ¿Doble conforme con sí, sí, condenas que tienen primera y segunda instancia con doble conforme. ¿Qué significa doble conforme? Que fueron... Yo no conozco ese término, pero sí dice, quizá que es doble conforme puede ser que fue condenado en primera instancia y que fue confirmada la sentencia en segunda instancia. Quizás sería, es decir, sentencia de primera instancia, pero que confirmada por el superior. Esa sería la doble condena, sería un poco eso. Primera instancia es una instancia condenatoria. ¿Qué es un tribunal de casación? El tribunal de casación es el tribunal, es un tribunal de apelación en el fuero penal, que inclusive sirve como para una interpretación de la norma penal. No lo conozco del todo porque es lo penal no es quizás mi fuerte, pero es un tema como un tribunal de alzada, una cámara en lo penal. Entonces, cuando un juez de primera instancia te falla un juicio condenatorio, después tenés la revisión en alzada con un tribunal de casación con 3 miembros y que confirma la sentencia, como el máximo tribunal penal. La Cámara como penal. La otra pregunta es, ¿ella tiene derecho a rechazar la tobillera? Porque la tobillera pasó a ser que sí, que no, que blanco, que negro. No, pero la tobillera es una cosa que ella no tuvo facultad. Ella podía pedir no usarla, pero no sé a título de qué no le iban a decir que no la use. Igual, ¿viste? Pero era necesario, me refiero, si tiene custodia policial, tiene su propia custodia. Yo, la verdad que no. Sí, yo la verdad que no entiendo. Porque se hizo mucha bambolla con respecto a eso. Mira, a mí en el momento lo que me pareció que era como no te las voy a dar todas, pues si te doy todas quedo como un tonto, pero entonces en esta me muestro como enérgico, pero al final te obligo a tenerla más leve, porque yo la verdad que yo lo hubiese mandado quizás al sur allá a su búnker y con tobillera, porque ahí sí tenés más recoveco. Entonces, pero ya quizás era mucho. Entonces, bueno, te quedas acá, pero te quedas con tobillera. Pero la verdad que acá no se puede ir a ningún lado. Ella no se puede ir a ningún lado, ni aunque le deje la puerta abierta, porque ya la reconoce todo el mundo. Eso es imposible, es un imposible. Pero bueno, yo creo que es un poco como para decir, pedís una, pedí dos, una, te tengo que decir que no, como para que se muestre de que soy un poco severo. Pero este es el mismo tribunal
al que ella vapuleó terriblemente aquella vez, que dice, a mí me va a juzgar la historia, ustedes son los que van a juzgar, y se quedaban todos sin saber qué responderle. Si vos le hablas así a un juez de cámara, pero terrible lo que te puede llegar a pasar. Pero no, y ella no tenía filtro, en ese tema no tiene filtro. Y juega políticamente con el tribunal. Y eso es lo que yo digo que el Poder Judicial no tiene que aceptar. Decirle, no señora, sabe que no. Mira, me hace acordar no sé, a ver si te acordás vos, la película que era muy demostrativa, que era que estaba Jack Nicholson en la cárcel de Guantánamo, sí, y que habían matado, un conscripto lo habían matado para lo habían aplicado no sé qué cosa, y salió él a declarar y venía con todo su pergamino Nicholson, y el otro era Tom Cruise, creo que el abogado de la otra parte, y el tribunal era... no me acuerdo ni cuál es el nombre, pero él quería como que le dieran los respetos, porque era todo un capitán del ejército, un general del ejército que estaba en Guantánamo, pero yo soy el juez, y era tipo joven, y lo condenó y bueno, hizo valer su jineta de juez. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer no importa los pergaminos que tenga ella política. es cierto, señores. Eso es lo que debe hacer la justicia. Gracias, Pablo, por venir. Gracias Gracias por la invitación. En un tema en el que no estamos muy duchos. No, pero bueno, lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar, y la sociedad argentina nos tenemos que acostumbrar así, que los políticos tienen que someter, que esto es división de poderes, y la división de poderes significa que el Poder Judicial es tan importante como el Poder Ejecutivo, y no puede pisotearlo cuando está en sus funciones. Pero bueno, Me está haciendo seña como si fuéramos a aterrizar en una. Bueno. Hasta las próximas semanas. Gracias. Adiós, gracias. Pablo. No hay de qué. Llegamos al final. Te esperamos para compartir una hora en compañía.